Dios le bendiga a mis santos hermanos y amigos. Hoy vamos a llevar un tema acerca de las armas y la armadura. Por eso los términos generales en hebreo y en griego de armas y armaduras es keuleg en, según lo podemos confirmar en Génesis 27:3, que lo voy a leer, que dice así. Génesis 27:3. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. También vamos a comparar esto con 1 Samuel 17:54. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. ¿No es cierto? Armas de guerra nos enseña la Biblia en el libro de Deuteronomio 1:41. Entonces respondisteis y me dijisteis: hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. ¿Verdad? Por eso esto existía regularmente en diversos lugares, como vamos a ver en 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Por eso hay referencias a escuderos, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento. Vamos a ver esto. Jueces 9:54. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y el escudero le atravesó y murió. Vamos a ver otra referencia bíblica en 1 Samuel 14:1. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dio a su criado que le trajera las armas: ven y pásame a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Vamos a seguir viendo armas y armaduras. Para esto nos vamos a 1 Samuel 17:7. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y a armarías, ¿no es cierto? Regularmente armerías existían en ese tiempo. Vamos a ver esto, 1 de Reyes 10:17. Asimismo, hizo 300 escudos de oro batido, en cada una de las cuales gastó 3 libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Vamos a ver que existían armerías, Vamos a ver, Nehemías 3:19. Y junto a él restauró Ezer, hijo de Jesuá, gobernador de Mizpa, otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Entonces en ese tiempo había nombres que regularmente estaban ocupados en forjar estas armas, como lo vemos en las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Por eso el rollo sobre la guerra de Qumran ofrece una descripción detallada de la armadura que debían usar los hijos de luz en su guerra escatológica con los hijos de las tinieblas. Por eso este varón, Yadí,
¿no es cierto? Yadid Giael, este era un teniente general, comandante en jefe, ¿no es cierto?, de las Fuerzas Armadas de Jerusalén. Este siervo era, ¿no es cierto?, Fuerzas de Defensa Israelita, Yadín. Y él decía, en su opinión, él sostenía que las descripciones reflejan las prácticas militares romanas en la segunda mitad del siglo I antes de la era cristiana. Y para esto vamos a confirmar en Isaías, porque acuérdense que toda doctrina debe estar confirmada con la palabra del Señor. Isaías 59, 17. Pues la justicia se vistió como de una coraza, como yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, ¿no es cierto? Entonces existían, hemos visto armas y armaduras, existían armas defensivas. Una de estas armas defensivas era el escudo. El uso de escudos en combate se evidencia en las antiguas representaciones de batallas en Egipto y Mesopotamia. Para Egipto, compararse el mural regularmente predestinado ¿no es cierto?, de predestinado. Actualmente en el Museo de El Cairo y para Mesopotamia, la estela de los buitres en Eanutun, ¿no es cierto?, alrededor de 2500 antes de la era cristiana, distintas formas y tamaños estaban en bodegas según el país y el periodo en cuestión. La introducción del escudo más pequeño, circular, se asocia con la aparición de los pueblos del mar en el levante de fines del segundo milenio antes de la era cristiana, ¿no es cierto? Por eso regularmente podemos ver esto, se usaba para describir el de tipo más grande. Fue esta última clase la que utilizó Goliat, porque acuérdese que Goliat peleó con David, y Goliat fue que utilizó esta clase de escudo, quien tenía su propio escudero, ¿no es cierto? Vamos a ver esto en 1 de Samuel 17:7. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iba su escudero delante de él. Los arqueros portaban, bendita sea la gloria, el escudo más pequeño, como en el caso de los benjamitas en el ejército de Asad. Vamos a confirmar esto con la Biblia. Segunda de Crónicas 14:8 dice así. Estoy leyendo en la Biblia. Acuérdese que toda doctrina debe ir confirmada con la Biblia. Tuvo también Asad ejércitos que traía escuderos y lanzas, de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000, que tenían escudos y entesaban arcos todos los hombres diestros, según Segunda de Crónicas 14:8. Comúnmente los escuderos consistían en un armazón de madera recubierto de cuero que se aceitaba antes de utilizar en la batalla. Y esto lo podemos confirmar, lo que estoy diciendo en 2 de Samuel 1:21, que dice: monte de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni saetas tierras de ofrendas,
porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como que si no hubiera sido ungido con aceite. ¿No es cierto? Vamos a ver también en Isaías 21:5, ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben, levantaos, oh príncipes, ungid el escudo. El metal proporcionaba mayor protección, pero impedía el movimiento. Para su uso, ¿no es cierto? Vamos a compararlo regularmente cuando era hecho de metal. Eso, claro que te protegía un poco más, pero el movimiento era un poco duro, ¿no es cierto? Un poco impedía ser ágil con esto. Por eso vamos a ver lo que dice en Primera de Reyes 14:27. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboán escudos de bronce y los dio a los capitanes de las guardias, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Como solución intermedia, habían escudos de cuero reforzados con discos metálicos para aumentar su efectividad y de esta manera podían ser ágiles. También otra arma defensiva es el yelmo. Los soldados sumerios y acaídos usaban yelmos metálicos en el tercer milenio antes de la era cristiana, ¿no es cierto? Por eso se puede ver regularmente de origen foráneo. Los yelmos metálicos eran de fabricación costosa y en algunos periodos se restringió el uso de los mismos a los reyes y otros conductores militares. Saúl ofreció a David su propio yelmo de bronce para su encuentro con Goliat, porque acuérdese que nadie quería pelear contra el filisteo y David dijo, yo lo voy a hacer. Entonces Saúl, ¿no es cierto?, tratando de ayudar, le ofreció su yelmo que era de bronce para su encuentro con Goliat. Vamos a ver esto en Primera de Samuel 17:38. Y Samuel vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza. ¿No es cierto? Vamos a ver también Segunda de Crónicas 26:14. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedra. Podría inferirse que en los tiempos de Usías se hacía provisión general de los yelmos, pero estos yelmos regularmente eran de cuero, posiblemente, en el ejército de Judá. Vamos a ver esto en las Sagradas Escrituras. Por eso en el periodo seleuciada se proveía a las tropas en general con yelmos de bronce. El ejército asirio que atacaba Palestina frecuentemente usaba el yelmo cónico reforzado, con una prolongación para proteger el cuello, ¿no es cierto? Vamos a ver también acerca de otra arma defensiva que es la cota de malla. La cota de malla o la coraza era utilizada en primera instancia por los jinetes de los carros de guerra. Vamos a ver esto, compararlo con la Biblia. Jeremías 46:4. Uncid caballos y subid vosotros los jinetes y poneos con yelmos, ¿no es cierto? Limpiad las lanzas, vestíos las corazas. Y por los arqueros regularmente, ¿no es cierto?, utilizaban esto. Vamos a ver, Jeremías 51:3. Diré al flechero que entesa su arco y al que se enorgullece de su coraza, no perdonéis a sus jóvenes, destruid todo el ejército.
Por eso quienes no podían protegerse con escudos, las corazas de escamas imbrincadas que protegían mejor que el cuero eran más livianas que las armaduras de plancha. Se usaba ampliamente en el cercano Oriente, ya que para medidas y regularmente a mediados del segundo siglo, ¿no es cierto?, milenio, antes de la era cristiana, resultaban costosas estas armas. Se alegra al descubrir que podía incluir más de 200 cotas o corazas, ¿no es cierto?, de malla entre el botín tomado por su ejército después de la batalla del Megido, aproximadamente por el siglo XV, ¿no es cierto?, antes de la era cristiana. Ofrece pruebas tanto materiales como textuales de cómo se ponía la cota de malla. Acuérdese que la cota de malla es la coraza, ¿no es cierto? Un texto mencionado que una cota se componía de 680 escamas y otras de 1035 escamas. El tamaño de las escamas dependía de su lugar de la cota. Acuérdese que cota es coraza. Se las fijaba al cuero o a la tela por medio del hilo que se insertaba en agujeros, hechos en ello con ese propósito. Las uniones de las mangas constituían puntos débiles, hecho que ilustraba el relato de Acab, según nos enseña la Biblia en Primera de Reyes, ¿no es cierto?, 2, 22, 34, que usted puede leerlo regularmente en su casa, ¿no es cierto? Primera de Reyes 22. Y un relieve, ¿no es cierto?, en un carro perteneciente a Tulmosis IV, regularmente es lo cual incluiría tanto el peto como el espaldarón. Goliat llevaba una cota, acuérdese que cota es coraza, una coraza de malla de este tipo. Vamos a ver esto. Primera de Samuel 17:5. Y traía un casco de bronce, ¿no es cierto? Esto lo tenía Goliat. Traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota, que significa una coraza de malla, y era de peso de cota de 5,000 ciclos de bronce. Y los hombres que trabajaban, ¿no es cierto?, para Nehemías también estaban protegidos por unas corazas similares a la que tenía Goliat. Vamos a ver esto. Nehemías 4:16. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos, corazas. Detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá. Por eso el equivalente regularmente podemos ver esto, ¿no es cierto? Vamos a ver otra arma defensiva. Grebas. Estas grebas regularmente, bendita sea la gloria del Señor, era una arma defensiva. Vamos a ver esto. Esto está regularmente en el libro de Primera de Samuel 17:6. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Se menciona que Goliat llevaba, ¿no es cierto?, estas grebas, y regularmente eran de bronce en sus piernas, como lo podemos ver. Estas grebas son armaduras para las espinillas, ¿no es cierto? Entonces, esto también es una arma defensiva. Vamos a ver ahora las armas ofensivas. El tema que estamos viendo es armas, ¿no es cierto?, armadura y armas. Y vamos a ver
ahora las armas ofensivas. Las armas ofensivas son la espada. La espada es la arma que se menciona más frecuentemente en la Biblia. Las primeras espadas, ¿no es cierto?, en el mundo antiguo eran rectas generalmente, de doble filo y más parecidas a puñales. Se usaba juntamente para apuñalar, ¿cierto?, estas espadas. Para esto se usaba regularmente, todas fechadas alrededor de 2500 antes de la era cristiana. Eran estas espadas. Alrededor de mediados del tercer milenio comienzan a aparecer espadas de forma de hoz. Se han hallado algunos ejemplares de épocas relativamente posteriores en biblos. Siquén y Abidos, durante la primera mitad del segundo milenio, las hojas de las espadas eran todavía relativamente cortas, y fue solo en la época del Reino Nuevo de Egipto que comenzó a usarse generalmente la espada de hoja más larga. Con la llegada de los pueblos del mar de espada larga y recta empezó a gozar la popularidad. Por eso debemos regularmente de compararse la espada en la que aparece el nombre de Faraón, ¿no es cierto? Faraón, que fue descubierta a fines del siglo XIII antes de la era cristiana. Juntamente por este tiempo la espada ocupó un lugar prominente en las conquistas de Canaán por los israelitas. Vamos a ver esto, Josué 10:11. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Vamos a ver también Josué 11:11. Y mataron a espada todo cuanto en ellos tenían vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase. Esto está en Josué 11:11. Respirase, y a Azor pusieron fuego. Generalmente la espada se llevaba en una vaina suspendida en un cinturón, según 2 de Samuel 28. Y estando ellos cerca de las piedras grandes que está en Gabaón, le salió Amasa al encuentro, y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegada a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando regularmente avanzó, ¿no es cierto? Por eso tenían un cinturón suspendido, ahí tenían la espada o la daga, como dice 2 de Samuel 28. Según se desprende de los distintos hallazgos en Egipto y Mesopotamia, los puñales de las espadas a menudo llevaban adornos, enseña las Sagradas Escrituras. Por eso es muy importante, bendita sea la gloria del Señor, que en el vocablo más comúnmente usado en el Nuevo Testamento, Mahaira, vamos a ver esto, Mateo 26:47. Mientras todavía hablaban, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos, dice, ¿no es cierto? Entonces, que aparece con una sola excepción. Únicamente en Apocalipsis era una espada grande y ancha, pero en el Nuevo Testamento regularmente eran espadas pequeñas. Solamente en Apocalipsis, ¿no es cierto?, era una espada grande y ancha, usada originalmente por los tracianos, los asesinos revolucionarios judíos, los sicari,
llevaban debajo de sus ropas puñales ligeramente curvos, ¿no es cierto? En ambos testamentos la espada se usa con frecuencia por metonimia para la guerra o como símbolo de la palabra del Señor. Vamos a ver esto. Ezequiel 21:9. El Hijo del Hombre profetiza y di, así ha dicho Jehová, di, la espada está afilada y también pulida. Y esto regularmente se utiliza como símbolo de la palabra del Señor en el Nuevo Testamento. Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Estamos viendo armas ofensivas, ¿cierto? Vamos a ver ahora la lanza y la jabalina regularmente, ¿no es cierto? Esto de la lanza y la jabalina la vamos a dejar para otra enseñanza, ¿amén? Para otro mensaje. Dios le guarde y Dios le bendiga y adelante con el Señor, amén.